¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer la resolución del examen número 4 de física. Vamos a proceder como lo hemos estado haciendo. Vamos a hacer la resolución de todos los ejercicios de área 1. Y ustedes, compañeros que corresponden a otra área, llámese área 2, área 3 o área 4, deben cotejar qué pregunta de su área corresponde a cada uno de los ejercicios que hacemos en área 1. Recuerden que a ustedes ya se les hizo llegar sus resultados, en donde se ve reflejado en qué pregunta fallaron y es la que se deben enfocar. Pueden revisar todas las preguntas sin ningún problema, pero hacer mayor énfasis en las preguntas en las que fallaron. Entonces vamos a dar inicio a la resolución del examen. Primera pregunta. Nos dice, en una industria, la banda transportadora de los productos tiene una longitud de 15 metros y se mueve a una razón de 2.5 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les toma a los productos recorrer la banda? Recuerden que cuando se trata de ejercicios prácticos en física, hay que ver de qué tema se está tratando, y en esta ocasión se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cómo sabemos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme? Pues porque recuerden, nos dan una distancia, una velocidad y nos preguntan el tiempo. Recordando que en MRU la relación principal es que velocidad es igual a distancia dividida el tiempo. Como se trata de estas tres cantidades, por eso se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento en línea recta con velocidad constante. Hay que despejar al tiempo porque es lo que nos piden, pero recuerden, si ustedes no recuerdan el despeje, cómo se hace, se pueden apoyar de los triángulos que les he estado manejando para aquellos compañeros que les cuesta trabajo los despejes, en donde se maneja velocidad, distancia y tiempo, en donde como nos piden en esta ocasión el tiempo, al tapar el tiempo nos queda distancia dividida velocidad. Entonces tenemos que tiempo es igual a distancia dividida velocidad. Sustituyendo valores, la distancia 15 metros, entonces 15 metros. La velocidad 2.5 metros sobre segundo. ¿Cómo sé que eso es velocidad? Por las unidades de medida. No se les olvide, las unidades de medida nos ayudan a resolver qué tipo de cantidad estamos hablando. En este caso de velocidad. Entonces 2.5 metros sobre segundo. Y ahora a realizar la operación. En esta ocasión lo voy a hacer aquí del lado izquierdo, en donde tenemos 15 dividido 2.5. Recuerden que al recorrer un punto decimal a la derecha, ustedes lo que tienen que hacer es aquí agregar un 0. Por tanto, la división nos queda 25 en 150. Y 25 en 150 es exactamente 6. 6 por 25 nos da 150. Por lo tanto, el tiempo será de 6 segundos, razón por la cual la respuesta sería el inciso C. Siguiente pregunta, pregunta teórica. 42. ¿Cuál de las siguientes características pertenece al movimiento de caída libre? Sin ver las respuestas, analizamos. Caída libre, recuerden, corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la característica principal de este movimiento es que la aceleración es constante. Primera condición que podemos buscar, o bien, si no habla sobre aceleración, debe de hablar sobre velocidad. Y recuerden que en caída libre, al ser la aceleración positiva, implica que la velocidad aumenta. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que buscar, o bien que hable sobre aceleración constante o que la velocidad aumenta. Analizamos las opciones a respuesta.
¿La velocidad de caída depende de la masa del objeto? No. La velocidad, recordemos, la velocidad de caída, ¿ok? La velocidad de caída es raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Así calculamos la velocidad de caída, la velocidad de choque al momento de tocar el suelo. Entonces, esta no depende de la masa. Inciso B, ¿la velocidad de caída depende de la altura a la que se encuentra el objeto? Sí, aquí está la altura. Aquí está. Analicemos las otras respuestas. Las otras respuestas dicen la velocidad de caída depende de la densidad. Densidad ni siquiera hemos visto ese concepto aquí en física. Exactamente en química ya lo vieron, pero aquí no. Entonces esa no va. Inciso D. ¿La velocidad de caída depende del cuadrado del tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo? No. En ningún momento en nuestra expresión aparece el tiempo. Por lo tanto, la opción correcta es la B. La velocidad de caída depende de la altura a la que se encuentra el objeto. Ahí está. Siguiente pregunta. Pregunta 43. Un motociclista parte del reposo y experimenta una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿qué distancia habrá recorrido a los 7 segundos de haber arrancado? Una vez más, recordemos el tipo de movimiento. En este caso es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué es ese tipo de movimiento? Porque nos habla de aceleración. Recuerden, aceleración implica movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bien que se trata de segunda ley de Newton, pero al no hablar de fuerza es ese tipo de movimiento. La pregunta es ¿qué distancia? Recordemos que aquí distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Por qué podemos ocupar eso? Pues sobre todo porque sí tenemos al dato del tiempo, ahí está. Recordemos que si no lo tuviéramos, ocuparíamos nuestra relación que nos permite resolver ejercicios en donde no tenemos al tiempo. Entonces, sustituimos valores. Distancia es igual. Velocidad inicial. Parte del reposo. Velocidad inicial 0. 0 metros sobre segundo. Por el tiempo ya quedamos que son 7 segundos, entonces 7 segundos. Más la aceleración. Aquí está, la aceleración 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, 7 segundos elevados al cuadrado y esto dividido entre 2. Nosotros podemos deshacernos de este primer término porque vale 0. Por lo tanto, solo nos enfocamos en lo de al lado y es 4 que multiplica 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, dividido entre 2. Y estos ya son metros. Resolvemos. 4 por 49. 4 por 49. 4 por 9, 36. Llevan 3. 4 por 4, 16. Y 3, 19. Dividido 2. 196 dividido 2, finalmente es un cálculo sencillo y 196 dividido 2 son 98 metros, razón por la cual la respuesta es el inciso B. Cuestión difícil de entrada es, ya que sabemos qué tipo de movimiento es, recordar la ecuación. Si no recuerdan las ecuaciones, les recomiendo hacer planas de esa ecuación. Hagan planas, repítanla. Si no la están repasando, va a ser muy difícil que la recuerden. Entonces, a repasarla, a estudiarla. Siguiente pregunta. Pregunta número 44. Pregunta teórica. Dice, si una manzana está inmóvil sobre una mesa, es porque. Inciso A. Solo se ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Inciso B. Ninguna fuerza se ejerce sobre ella. Inciso C. No hay suficiente inercia para moverla. Inciso D. Se ejercen sobre ella fuerzas que suman 0. Ubicamos la teoría. Inmóvil.
Todas las preguntas hablan sobre algo que se encuentra inmóvil. Entonces, eso nos remonta a primera ley de Newton, ley de la inercia. ¿Por qué? Porque nos habla de reposo. Que se encuentra inmóvil significa que está en reposo. Y de acuerdo a primera ley de Newton, si algo se encuentra en reposo, es porque la fuerza que actúa sobre él son fuerzas iguales a cero. Fuerzas que suman cero, fuerzas no fuera del equilibrio, ¿ok? Entonces, buscamos aquella respuesta que nos diga que las fuerzas son cero, fuerzas igual a cero, y por tanto la respuesta es el inciso D. Quizá alguno de ustedes pensara que ninguna fuerza se ejerce sobre ella. Y puede ser posible, si no hay fuerzas, la fuerza también sumaría cero. Pero veremos, o con algunos de ustedes ya lo vimos, que el peso es una fuerza que siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un lugar con gravedad. Entonces siempre existirá una fuerza llamada peso. ¿Ok? Entonces recuerden, si un objeto se encuentra en reposo, significa que las fuerzas suman cero. ¿Ok? Equilibrio traslacional, no se les olvide. Primera ley de Newton. Pregunta número 45. De acuerdo con el siguiente diagrama, ¿cuáles deben ser las fuerzas que mantengan en equilibrio traslacional el bloque? Equilibrio traslacional, lo acabamos de mencionar. Eso implica que las fuerzas suman cero. Es decir, en nuestro esquema, que es este de aquí, debemos hacer que las fuerzas sumen cero, colocar fuerzas que deben de sumar cero. ¿Cómo hacemos eso? Primera situación, simplificamos lo más que se pueda las fuerzas que tengan la misma dirección, que en este caso serían estas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen la misma dirección. Esta de aquí no, esta tiene una dirección diferente, pero estas sí podemos hacerlas. ¿Qué encontramos? Que esas fuerzas son de sentido contrario. Sentido, porque esta va a la izquierda, esta va a la derecha. Y entonces con eso presente las operamos. ¿Qué hacemos cuando las fuerzas son de sentido contrario? No se les olvide, se restan, la más grande menos la más chiquita. Repetiré el pequeño dibujito aquí. Ahí está. Tenemos ahí hacia abajo la fuerza de 8 newtons. Y operamos estas dos fuerzas. Se restan la más grande, que es 17.2, menos la más chiquita, que es esta. Ganando la fuerza de 17.2 que va a la izquierda, nuestro vector quedaría así, a la izquierda. Y hacemos la resta, la hago de este lado. Recuerden, es 17.2 menos 12.9. Operamos 9 para 12, 3. 7 menos 3 son 4. Y 1 menos 1, 0. Entonces nos quedan 4.3 newtons. 4.3 newtons. Ahora, lo que necesitamos son fuerzas que hagan que estas dos sumen 0. ¿Cómo lo haremos? Es colocar fuerzas en sentido contrario. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo esta fuerza va hacia abajo, necesitamos una fuerza que vaya hacia arriba. ¿De qué magnitud? De la misma, que serían 8 newtons. ¿Y por qué de lo mismo? Porque esta con esta, como van en sentido contrario, se restarían, y 8 menos 8 nos da 0, que es lo que buscamos. Lo mismo hacemos con esta otra fuerza. Como esta fuerza va a la izquierda, necesitamos una fuerza a la derecha. ¿De qué magnitud? Pues de la misma, 4.3 newtons. ¿Por qué?
porque esta con esta, como son de sentido contrario, las restaríamos y 4.3 menos 4.3 nos da 0. Con eso ya tenemos lo que buscamos. Lo que nosotros buscamos son precisamente esta y esta fuerza, que le ponemos su sentido. Serían 8 newtons a 90 grados. 90 grados es lo que va hacia arriba. Y 4.3 newtons a 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque esta va a la derecha y recuerden, derecha, derecha, son 0 grados. Y estas serían nuestras fuerzas que van a permitir el equilibrio traslacional, que si las buscamos, encontramos que la respuesta se encuentra en el inciso D. Siguiente pregunta, pregunta teórica. Nos dice, sobre un objeto de masa m actúa una fuerza de magnitud F que se imprime una aceleración A. Si la magnitud de la fuerza se incrementa al doble, ¿cuál es la nueva aceleración del objeto? Fuerza al doble. Fuerza y aceleración son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la fuerza aumenta, la aceleración tiene que aumentar. O bien, si la fuerza disminuye, la aceleración también tiene que disminuir. En este caso, ¿qué sucede? La fuerza se va al doble, aumentó. Si la fuerza aumenta, la aceleración tiene que aumentar. ¿De qué manera? Pues también al doble. Es decir, la aceleración se hace al doble. Aceleración igual a 2 veces la primera aceleración. Por tanto, sería el inciso B. Nueva aceleración, 2 veces la aceleración. Se incrementa al doble. Incrementar, multiplicar, reducir, dividir. Mucho cuidado con esa parte. Directamente proporcionales. Siguiente pregunta. 3 bloques A, B y C son empujados por una fuerza horizontal de 50 newtons. Si se mueven sin fricción, ¿cuál es la fuerza que se ejerce sobre B si éste está entre A y C? Considere masa de A igual a 5 kilogramos, masa de B igual a 8 kilogramos, masa de C igual a 2 kilogramos. Recuerden, en este ejercicio de los 3 bloques, vamos a hacer uso de segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Por qué segunda ley de Newton? Porque nos habla sobre fuerzas. Recordemos que en este caso es un proceso de 2 etapas. Primera etapa, calcular aceleración. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? Por segunda ley de Newton, aceleración es igual a fuerza dividida masa. Pero ojo, aquí tiene que ser la masa total. ¿Por qué la masa total? Porque cuando nosotros empujemos a estos bloques, los 3 se van a mover. Los 3 se mueven y como los 3 se mueven, implica que es como si moviéramos un bloque gigante cuya masa es la suma de las masas. ¿Ok? Entonces, por eso es que se calcula la masa total. En este caso, ¿qué tendríamos? La fuerza que nos dan es de 50 newtons, entonces serían 50 newtons dividido entre la masa total. La masa total es la suma de las masas. Tenemos 5 kilogramos y 8 kilogramos, son 13 kilogramos. 13 más 2, 15 kilogramos. Tenemos 15 kilogramos. Y 50 dividido 15 es exactamente 3.3 metros sobre segundo cuadrado.
3.3 metros sobre segundo cuadrado. Primer paso, calcular la aceleración de los bloques. Esa aceleración va a ser de todos los bloques, de A, de B y de C. Nos preguntan de B, nos sirve para B. Entonces, siguiente paso, lo hacemos aquí. Segundo paso es calcular la fuerza. Calcular la fuerza. Por segunda ley de Newton, una vez más, fuerza es igual a aceleración por masa. Si no lo ven, acuérdense, se apoyan de su triángulo de despeje. Fuerza, aceleración, masa. Tapan fuerza y que queda aceleración por masa. Aceleración junto a masa, multiplicación. Sustituimos valores. La aceleración es la que acabamos de calcular, 3.3 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí nos preguntan la fuerza sobre B, pues tiene que ser la masa de B. La masa de B, no se les olvide, aquí está la masa de B, 8 kilogramos. Entonces, multiplicamos por 8. 8 kilogramos. Y operamos. 3.3 por 8, 26.4. ¿4 qué? Newtons. Y esa sería la respuesta. Por lo tanto, buscándola, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Por tanto, debe de estar aquí y efectivamente se encuentra en el inciso A, que sería la respuesta. Entonces, no se les olvide, ejercicio de los 3 bloques en 2 pasos. Primer paso, calcular la aceleración con la masa total. Y segundo cálculo, calcular la fuerza que nos piden con la masa del que nos piden. Pregunta 48. ¿Cuál es la gráfica que representa la caída libre de un cuerpo en la Luna? Caída libre. Recuerden que caída libre solo hay una gráfica. La gráfica es de aceleración contra tiempo, que tiene que ser una línea horizontal, pero en este caso por arriba del eje del tiempo. ¿Por qué por arriba del eje del tiempo? Porque recuerden, la aceleración, que es la gravedad, es positiva. Entonces, por eso tiene que ser por arriba del eje del tiempo, por arriba. Por arriba caída libre, por abajo tiro vertical. Pero en este caso nos preguntan por caída libre. Entonces, tiene que ser una línea horizontal por arriba del eje del tiempo. Casualmente se encuentra directamente aquí en el inciso A. Tiempo. Aceleración, línea recta por arriba. Esta de aquí, no se les olvide, aquí se las pongo, esta es tiro vertical. ¿Okay? Entonces, continuamos. Siguiente pregunta, pregunta número 49. Para medir fuerzas se emplea un dinamómetro que en esencia es un resorte adecuadamente calibrado. En la calibración de todo dinamómetro se hace uso de, inciso A, ley de gravitación universal de Newton, inciso B, la segunda ley de Newton, inciso C, la ley de conservación de la masa, inciso D, la ley de Hooke. Recuerden que en todo ejercicio teórico práctico donde se mencione resorte, sí o sí es ley de Hooke. Sí o sí, en un ejercicio donde se hable sobre resortes, siempre se hará uso de ley de Hooke. Pregunta número 50. Pregunta teórica. La ley de conservación del momento establece que el momento inicial total es igual al momento final total, el momento inicial total es mayor al momento final total, el momento inicial total es menor al momento final total, el momento inicial total es diferente al momento final total. Recordemos, es una ley de conservación. Conservación significa que algo se mantiene, que no cambia. ¿Ok? Mantenemos la compostura. Mantenemos dinero. No cambia. Por lo tanto, lo que tenemos en un inicio, tenemos que tenerlo íntegramente al final. Lo que empieza tiene que terminar, se conserva.
Por tanto, tiene que ser lo mismo, tiene que ser igual. Por tanto, la respuesta inciso A. Aquí hago hincapié. Momento se refiere a momento lineal. ¿Ok? Momento lineal. Pregunta número 51. A un resorte se le aplican 12 newtons si este se comprime 40 centímetros. Si se comprime 30 centímetros, ¿qué fuerza se le aplica al resorte? Muy bien. Recordemos una vez más, como acabo de mencionar hace rato, si habla sobre resortes es ley de Hooke. Pero ¿qué sucede? Aquí se los pongo. Si no se menciona a la constante K en ley de Hooke, ¿ok? Si no se menciona K, recordemos, estamos hablando de ley de Hooke, entonces se tienen que aplicar reglas de tres, en donde ponemos valores de fuerza y valores de deformación, X. Fuerza, newton. Deformaciones, distancias. Checamos los resultados. Checamos los datos. 12 newtons con 40 centímetros. 12 newtons con 40 centímetros. Ahora tenemos 30 centímetros y queremos saber cuánta fuerza hay. Regla de tres. Multiplicamos cruzado y dividimos entre el tercer valor. La fuerza que buscamos será 30 multiplicado por 12 y esto dividido entre 40. Podemos hacer una simplificación. Podemos simplificar un 0 arriba con un 0 abajo. Y esto nos queda 3 por 12, que son 36, dividido 4. Y 36 dividido 4 son 9. ¿9 qué? Newtons. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerza. Newtons. Por tanto, la respuesta, inciso B. Entonces recuerden, si hablamos de ley de Hooke y no se menciona acá, son reglas de tres. No aplicamos la fórmula de Hooke, aplicamos reglas de tres. Siguiente pregunta, pregunta número 52. Nos dice, un camión de 15 toneladas viaja a 8 metros sobre segundo y choca con un auto de 2.5 toneladas que se encuentra en reposo. Si después del choque quedan unidos, ¿cuál es la velocidad con la que se mueven? ¿Qué tema estamos hablando? Choques. Choques es conservación del momento. Lineal. Ese es el tema. Hay que saber de qué tipo de colisión hablamos, elástica o inelástica. Recuerden que eso depende de qué sucede después del choque. Aquí nos dicen que después del choque quedan unidos. Por quedar unidos, recuerden, eso es un choque inelástico. Por ser un choque inelástico, se debe de cumplir que masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 más masa 2 por la velocidad con la que se mueven los objetos. ¿Por qué? Porque los objetos quedan unidos, quedan pegados y después del choque, que es el lado derecho, lado izquierdo antes del choque, solo tenemos un objeto cuya suma de masas será su masa total. Entonces, checamos unidades. Las masas están en toneladas y las velocidades en metros sobre segundo. Toneladas. No hay problema, podemos ingresar valores crudos. Antes del choque para el primer objeto. 15 toneladas, 8 metros sobre segundo su velocidad.
15 toneladas, 8 metros sobre segundo, más el segundo, 2.5 toneladas, 2.5 toneladas por su velocidad, que en este caso nos dicen que se encuentra en reposo. ¿Okay? Eso quiere decir que está en reposo, su velocidad es 0. ¿Okay? Entonces, eso es igual a suma de masas, una es 15, otra es 2.5, y eso por la velocidad que estamos buscando. Operamos. Espero y todos estén de acuerdo que podemos quitarlo porque vale 0. ¿Ok? Podemos deshacernos de él y solo encontrar lo demás. Primero, 15 por 8. 15 por 8 son 120. 8 por 5, 40. Llevan 4. 8 por 1, 8 y 4, 12. Eso igual 12 más 2.5, 17.5 por la velocidad que estamos buscando. Este 17.5 que está multiplicando se quita dividiendo. Quitamos dividiendo. 120 dividido 17.5 es la velocidad que estamos buscando. Y ya solo nos queda hacer la división, que la voy a hacer aquí al lado. 120 dividido entre 17.5. Recorremos un lugar el punto decimal, por lo tanto agregamos un 0 y nos queda 175 en 1200. ¿Okay? 175 en 1200. Que recuerden, si a ustedes se les dificultan las divisiones, pueden apoyarse de sus opciones a respuesta. ¿Ok? Si no, no hay problema. Van probando. Pero aproximadamente esto, retomamos, es 6. No cabe una vez. Puede ser 6, puede ser 9, pero probamos con 6. 6 por 5, 30. Para 30, 0. Llevan 3. 6 por 7, 42. Y 3, 45. Para 55 llevan 5. 6 por 1, 6. Y 5, 11, 1. 150. Sí queda. Por tanto, la respuesta sería 6 metros sobre segundo, igual a la velocidad con la que se están moviendo, y por tanto la respuesta sería el inciso C. Punto importante aquí, no se les olvide identificar el tipo de choque del que se trata. En este caso, un choque elástico, porque los objetos quedan unidos. Pregunta número 53. Desde la azotea de un edificio de 57.8 metros se deja caer libremente una pelota de goma. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Se deja caer. Caída libre. Velocidad de llegar al suelo. Velocidad de caída. Velocidad de choque. Velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Ya habíamos mencionado en este examen en la pregunta teórica que se hizo. Sustituimos valores. Raíz cuadrada de 2 por la gravedad que les dicen, tomen la de 10, por la altura. La altura, aquí está, 57.8 metros. 57.8 metros. Esto en raíz cuadrada, esto será la raíz cuadrada, 2 por 10, 20, por 57.8. Y esto será raíz cuadrada, 2 por 8, 16. 2 por 7, 14 y 1, 15. Llevamos una, 2 por 5, 10 y una, 11. Raíz de 1156. Recuerden que si no se saben, prueban con sus opciones a respuesta, ¿ok? Hacen uso de sus opciones a respuesta y ven cuál funciona. Empiezan con la primera, toman el 34 y lo multiplican por el mismo, 34. Porque una raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo nos dé el valor que estamos buscando. En este caso, 4 por 4, 16, llevamos una. 4 por 3, 12 y una, 13. 3 por 4, 12, llevamos una. 3 por 3, 9 y una, 10. Pum, 6, 5, 1, 1,
1156. Es el valor que estamos buscando y por tanto esto sería 34 metros sobre segundo porque estamos hablando de una velocidad. Y con eso, respuesta inciso A. Esta pregunta vino en el examen pasado, fue una de las preguntas que se repitió. Si ustedes aún fallan en esta, una de dos, o se les está complicando recordar esta fórmula que repito, si a ustedes les cuesta trabajo, hacer planas hasta que se les quede, hagan planas. Si no fallan en la fórmula, fallan en cálculos, a repasar tablas de multiplicar, ¿ok? Entonces también chequen los videos es para apoyarlos, ¿ok? Siguiente pregunta, pregunta teórica. ¿Cuál es el concepto de velocidad media? Velocidad media. Velocidad media, recuerden, es desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento entre tiempo. Por tanto, debe hablar de estas dos cantidades, desplazamiento y tiempo. Checamos las respuestas. Distancia recorrida por un cuerpo en un intervalo de tiempo. Habla de tiempo, pero no de desplazamiento. Escalar que representa el cambio de la posición en un cuerpo, no. Vector que representa el cambio en la posición de un cuerpo, no. Vector que representa el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Desplazamiento tiempo, sí. Desplazamiento tiempo, sí. Por tanto, inciso D. No olvidar que se trata de un vector. Siguiente pregunta. ¿Qué expresión permite calcular la dirección de un vector? Recordemos que la dirección es el ángulo teta. Teta es igual tangente menos 1. Tiene que ser tangente menos 1, por tanto, ni esta ni esta son. Tangente menos 1 ¿de quién? Tangente menos 1 de y entre x. Vertical entre horizontal. Vertical entre horizontal. Definición de dirección de un vector. Tangente menos 1 de componente y entre componente x. Lo vertical entre lo horizontal. Por tanto, la respuesta es el inciso B. Y finalmente, pregunta número 56. Proceso en el cual los núcleos atómicos pesados se dividen en dos o más núcleos más ligeros. Pregunta de física moderna. Palabra clave. Dividen. Núcleos atómicos que se dividen. ¿Okay? Que se dividan implica una fisión. Buenas tardes. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, jóvenes. Cualquier cosa, cualquier inquietud de su examen, pueden aclararlo en clase si tienen más dudas. Cuídense.